Mencioné hace un momento que pues está en curso el periodo ordinario, el número 66 del Comité contra la Tortura de la ONU. Está en Ginebra este asunto y bueno, el caso México, la situación en México, por supuesto que es un tema prioritario y estamos siguiendo de cerca lo que ha ocurrido en la madrugada, donde se ha expuesto un conjunto de informaciones precisamente de la situación en México en esta materia. Estamos a la espera de que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, dé respuesta precisamente en este mismo comité en las próximas horas. Y bueno, pues estamos en esta mesa con Melisa Zamora, que es la abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, que es una de las 120 organizaciones que han presentado precisamente un informe muy amplio sobre el tema de la tortura en México. Hay una representación de estas organizaciones ahora en Ginebra, pero bueno, desde el Centro Pro, Melisa, estamos escuchando informaciones muy duras. Buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias por estar aquí. Gracias, Carmen. Y sobre todo porque en este espacio también ha habido la voz de otras mujeres, sobre todo en particular de las de Atenco, que precisamente a partir de ese caso es que el Centro Pro ha tenido conocimiento de más de 110 casos de mujeres que han sufrido tortura sexual al momento de su detención. Y digamos, a partir de ese conocimiento y acercamiento con más casos, es que hemos documentado 29 casos de mujeres que han sido torturadas sexualmente y que forman parte del informe Sombra que se está presentando en este momento ante Ginebra. Informe Sombra, así le llaman. Es decir, el Estado mexicano presenta un informe en donde da cuenta del estado en el que se encuentra la tortura en México, pero siempre la sociedad civil hace un esfuerzo por también dar una contraparte desde los casos que acompañamos, desde el enfoque especializado de cada una de las organizaciones sobre la tortura, lo cual es muy importante porque, digamos, son de muchos estados de la República y da un panorama mucho más amplio del verdadero estado que representa la tortura en México. Va primero el informe de las organizaciones, este informe Sombra, como dices, que es el que va arropado con esta tarea de más de 120 organizaciones especializadas en derechos humanos y que han puesto su foco en el asunto de la tortura. Viene después el gobierno o el Estado mexicano. Eso se espera en Ginebra mañana, al rato. ¿A qué hora será? Sí, más bien los dos informes ya los tiene el Comité CAT. Sin embargo, primero las organizaciones de la sociedad civil tienen una reunión privada con el Comité CAT y posteriormente, el día de mañana, es el espacio oficial en donde la delegación del Estado mexicano comparece ante el CAT. Melisa Zamora, abogada del Centro Pro. Bueno, ya está llegando aquí a nuestro estudio doña Marta Castro, a quien le aprecio mucho que esté aquí. Ella Gracias. Es mamá de Mónica Elizabeth Esparza Castro. Viene llegando porque viene desde Torreón. De Torreón, Coahuila. De Torreón, y bueno, pues el viaje estuvo largo, ¿no? Sí. Bueno, se tardó un poco en salir de Torreón y bueno, ha viajado todas estas horas y está aquí esta mañana en el marco de lo que está ocurriendo en Ginebra, porque el caso, doña Marta, de su hija Mónica, pues es un caso de los cuales el Centro Pro, también Amnistía Internacional, la CNDH ha hecho una recomendación, la oficina en México de la alta comisionada se ha pronunciado al respecto del caso de Mónica. Cuénteme de su hija, cuénteme qué sucedió y qué involucra la historia de ella. Pues involucra mucho dolor, sufrimiento, por haber pasado todo esto, pues siendo inocentes y estos largos 6 años han sido devastadores. Hay que decir que ella está en la cárcel. Sí. Cuénteme desde que empezó, tenemos los minutos que tenemos, pero ¿qué sucedió? ¿Quién estaba? ¿En dónde? ¿Cómo ocurrieron las cosas? Ella se encontraba en mi casa. Fue por mí para ir a comprar un vitropiso. ¿En qué ciudad? En Torreón, Coahuila. Yo me sentía indispuesta y la acompañó mi hijo. Ella se dirigía de mi casa a comprar el vitropiso cuando les hacen un alto una patrulla de la Policía Municipal de Torreón. Se detienen, sin más ni más, les dicen a ellos que es una de rutina para checar el vehículo. Y cuando menos se acuerda ella, dice que están esposando ya a su hermano y a su esposo. Después, pues los introducen en la patrulla y a ella también.
Se los llevan y son internados en la Dirección de Seguridad Pública en una bodega. Primeramente su esposo y su hermano, y después de largo tiempo van por ella y pues empieza el sufrimiento, la tortura. A los tres. Sí. Cuando a ella la meten, ellos ya estaban demasiado golpeados. Se encontraban desnudos, golpeados. A ella es cuando la empiezan a jalar, a golpear. Y le empiezan a decir, pues, bienvenida a la fiesta. Dice ella que en ese momento, pues, se vino todo abajo. Empiezan a torturarla también a ella. Después de eso, la empiezan a violar delante de su esposo y de su hermano. ¿Fallecieron ellos dos? Falleció su esposo. Su esposo. ¿Su hermano? Se encuentra internado en el Ceferezo 14 de la ciudad de Durango. Mónica presa y su hermano preso, ¿acusados de qué? De secuestro, posesión de armas. ¿De secuestro, posesión de armas? Delincuencia organizada. De posesión de cartuchos del gobierno, pues. Abogada, ¿cómo es esto? Sí. Acusados de todo eso, y ustedes que han investigado el caso junto con otras organizaciones que ya mencioné, incluso una recomendación de la CNDH, ¿qué pasó aquí? Claro. ¿Frente a qué estamos? Claro. El caso de Mónica es un caso emblemático porque justamente representa un patrón que está documentado tanto en el informe Sombra como en el informe de Mujeres con la Frente en Alto, en donde las autoridades de Procuración de Justicia y los elementos encargados de seguridad pública utilizan la tortura para crear pruebas y para, fabricar pruebas y someter a las personas a procesos jurídicos absolutamente irregulares, violatorios a sus derechos humanos por completo. En el caso de Mónica estamos absolutamente seguros de su inocencia, porque estamos ante dos pruebas principalmente, que es con las que se basa la acusación. Y del resto, todo el expediente pues está formado por pruebas que reiteran su inocencia y, los hechos de la tortura. En la recomendación que emitió la CNDH, que es la 15/2016, se comprueba absolutamente, y de hecho se comprueba con base en las constancias del propio expediente penal que tiene el juzgado en sus manos, la retención ilegal, la tortura, la violación sexual y también la ejecución arbitraria de su esposo, porque justamente perdió la vida a través o a partir de los hechos de la tortura. Estamos en la parte final, la reserva de seguir hablando de este caso, que es uno de los muchos casos que están presentándose ante Ginebra en este comité que está sesionando en estos momentos. ¿Qué tendría que ocurrir según el Centro PRO con el caso de Mónica? ¿Qué esperarían que ocurra con todas estas informaciones que apuntan a su inocencia? Lleva 6 años en la cárcel acusada de todas estas cosas que nos dice su madre. Claro. En este momento ha cerrado la instrucción, es decir, la etapa procesal en la que se aprueban pruebas. Entonces, ahora estamos a la espera de que la Fiscalía General de la República presente sus conclusiones. Y en el análisis del Centro PRO, hay todas las condiciones para que la Fiscalía pueda presentar estas conclusiones de no acusación al no existir realmente evidencias que corroboren su dicho. Y pues esperamos que sobre todo el pronunciamiento del Comité CAT y el compromiso del Estado mexicano sobre todo apoya a este sentido, no solamente en el caso de Mónica, sino de todas las mujeres que actualmente están privadas de su libertad a través de estos hechos. ¿Qué esperaría doña Marta Castro, madre de Mónica Elizabeth Esparza Castro, en este momento de la historia? Pues justicia. Justicia y más que nada por la libertad de ellos. En este caso, de los dos. Porque van de la mano. ¿Ustedes han centrado la atención en el caso Mónica o han también investigado el caso de su hermano? El expediente penal es el mismo, es decir, las pruebas que hemos analizado son exactamente las mismas, entonces estamos hablando de la inocencia tanto de Edgar como de Mónica. Sin embargo, el Centro PRO siempre se ha especializado en el acompañamiento a casos de tortura sexual.
Entonces, es por esto que se focaliza en el caso Mónica, pero es Mónica y Edgar, al final de cuentas, la historia de estos dos hermanos, que bueno, pues su madre está aquí en la Ciudad de México para hablar de la historia y para esperar el pronunciamiento que se haga. Bueno, se está haciendo ya el pronunciamiento desde Ginebra, se ha reiterado desde Ginebra que aquí tenemos un problema sistémico en México en materia de tortura, y tristemente, doña Marta Castro, pues el caso de Edgar y de Mónica, pues son casos que se han convertido en casos emblemáticos, y se espera que en esta nueva situación de país, con una nueva fiscalía, pues haya la posibilidad efectivamente de que desista de todos esos cargos que acaba usted de mencionar, que a todas luces fueron inventados. Y eso es lo que se ha documentado por parte de estas organizaciones. Así es. ¿Ha podido hablar con su hija en todo este tiempo? ¿Cómo está ella? Ahorita se encuentra estable, pero los primeros 3 años fueron pues mal en todas las condiciones. Hace poquito igual acaba de sufrir un incidente también ahí en el Ceferezo. Entonces, ¿Un incidente de qué tipo? Pues la ahorcaron. ¿Cómo? ¿En una disputa de internas? No. Nada más cuando le permiten la llamada me dice que se encuentra mal, que pues está en enfermería, porque pues la habían ahorcado. Y aún así, se ha estado, gracias a la ayuda del PRO, ellos me dieron un escrito para presentar en el Poder Judicial, lo llevé para que le fueran retirando pues esta persona, porque no era la primera vez. ¿Alguien que la custodia? No, una interna también. Una interna, un problema con alguna interna. Sí, pero, ella no es de problema. No, además no debe ocurrir, desde luego está clarísimo que es una situación que no, bueno, es el tipo de cosas que van ocurriendo dentro de las cárceles, y que en este caso una persona que está ahí desde hace 6 años en una condición totalmente inadecuada, inapropiada, como uno de los casos que reflejan el tipo de cosas que no pueden ocurrir más. Les agradezco a las dos que estén aquí. Seguiremos de cerca la sesión de Ginebra en estas próximas horas. Gracias, Marta Castro, por estar aquí esta mañana. No, gracias por estar aquí, y no perdamos la comunicación para seguir de cerca todo lo que venga, y desde luego a la espera de lo que resuelva la Fiscalía General de la República. Gracias, Marta Castro. Melissa